Ese día, la coronación se transformó en algo más parecido a una ejecución pública de la dignidad. Enrique IV se arrodilló ante el altar, con las manos hurgando desesperadamente bajo su túnica, como si intentara arrancarse una infección viva que se ocultaba dentro de su cuerpo. Desde lejos, parecía que todo su cuerpo estaba cubierto de gusanos en movimiento, pero la realidad resultaba aún más repulsiva. En el año 1589, Francia fue testigo por primera vez de un monarca que parecía pudrirse en vida frente a miles de cortesanos, y sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba a desplegarse. El aire no olía a incienso, sino a sudor agrio, humedad y un miedo puro y visceral. El rey, abandonando cualquier atisbo de decoro, desgarró parte de su ropa justo frente al trono. En los registros fechados el 27 de agosto de 1589, un cronista de la corte escribió: «El rey se rasca como si el diablo hubiese tomado residencia dentro de él, y su piel parece un campo de batalla donde un enemigo invisible le arranca la carne a jirones». Los cortesanos y los invitados desviaban la mirada. Las damas, vestidas con magníficos ropajes, palidecían, murmurando entre sí con voces temblorosas: «Esto es un castigo divino». Alguien comentó con satisfacción: «Francia jamás ha sufrido una humillación semejante. Nuestro rey, ante toda la corte, se ha convertido en una burla fétida». Enrique lanzaba miradas ansiosas a su alrededor, pero ya no había forma de ocultar lo que estaba ocurriendo. La picazón constante lo estaba llevando al borde de la locura. Se secaba el sudor de la frente con la manga y se rascaba el pecho, los muslos y el vientre. La primera burla recorrió la corte en cuestión de horas. La lucha por el trono ha terminado. El trono ha conquistado a Enrique. Al caminar por el salón, su túnica arrastraba detrás como si fuera piel muerta desprendiéndose de su cuerpo, mientras la sangre seca se acumulaba bajo sus uñas. Cada vez desaparecía más a menudo detrás de las columnas, donde se arrancaba la ropa interior y frotaba su piel inflamada, intentando no gritar de dolor. Los sirvientes no lograban seguir el ritmo de la demanda constante de sábanas y camisas limpias. Se retiraban de las cámaras 5 o incluso 6 veces al día. La ropa de cama estaba manchada de sangre, pus y diminutas motas extrañas. Los médicos reales, convocados en un estado de pánico, inspeccionaban los restos de tela y guardaban silencio. ¿Quién se atrevería a decirle al rey que los piojos estaban devorando su carne? Un médico anciano quemó en secreto algunas de las prendas durante la noche, con la esperanza de que el humo borrara la vergüenza, pero no logró nada. Apenas una semana después de la coronación, el tormento de Enrique se convirtió en conocimiento público, no solo dentro del palacio, sino en toda la ciudad. En notas de septiembre de 1589, se lee una línea escalofriante: «El rey de Francia no puede permanecer sentado en su trono más de 1 minuto. Su propia piel lo devora en vida». Cuando intentó presidir su primer consejo de ministros, todo se convirtió en un caos. En medio de la reunión, Enrique se levantó de golpe, se quitó la capa y gritó: «¡Me estoy quemando! ¡Me estoy hirviendo!». Y sin el menor recato, comenzó a arañarse delante de todos. Los embajadores se miraron entre sí. Algunos palidecieron como fantasmas, mientras otros luchaban por no soltar una carcajada. Así nació una nueva leyenda: los enemigos de Francia no son aterradores. Lo que devora al rey es mucho peor. La crónica de la humillación continuó día tras día. Los rumores comenzaron a circular. Decían que el rey había sido maldecido por sus pecados. Algunos juraban haber visto un gallo negro, símbolo de corrupción y desgracia.
A la entrada de la sala del trono, Enrique seguía negándose a admitir la verdad. En su lugar, culpaba a la lana de sus vestiduras, al mal tiempo, e incluso a los sirvientes, alegando que traían inmundicia al palacio. Pero ninguna excusa lograba ocultar el horror. Toda Francia se burlaba del rey, que se había convertido en prisionero de su propia picazón. La vergüenza se esparcía como una plaga. Pronto comenzaron a susurrar que el trono real estaba maldito y que Enrique ahora portaba una condena que pesaba sobre todo el reino. En 1587, 2 años antes de ser coronado, las calles de París ya lo conocían, no por su habilidad política, sino por el hedor a vino barato y la podredumbre sueca que lo acompañaba por las noches. Mientras los monarcas extranjeros eran recibidos con reverencias, a Enrique lo saludaban con murmullos y sonrisas burlonas. Ahí viene el que, después de fornicar, no se lava con agua sino con sudor. Ser rey de Francia suena noble, pero en los burdeles no era más que otro cliente adinerado. Disfrutaba de perderse entre los callejones retorcidos donde las noches olían a manteca rancia, pescado podrido y perfume barato que intentaba disimular la suciedad. Allí, entre las clases más bajas, decía sentirse auténtico, según confesaba a su pequeño círculo de allegados, pero nadie se atrevía a recordarle cuántas veces sus visitas terminaban en escándalo, peleas o deshonra absoluta. Incluso las prostitutas que buscaba lo evitaban siempre que podían. En las notas de Mademoiselle Jeannette, la cortesana más famosa de la noche, se lee que el rey no pedía ropa, sino piel desnuda contra su piel, sin que una sola hebra de tela se interpusiera. Añadió: se restregaba contra mí como si yo fuera el tronco de un árbol, y el sudor le caía como si fuera un corcel en fiebre. Aquella noche creí de verdad que iba a morir en mis brazos. Su temblor era tan violento. Todo lo que vino después no fue más que el prólogo de un desastre. En 1588, aún sin ser rey, Enrique se hizo tristemente célebre en París, cuando, ebrio de vino y deseo, irrumpió en el burdel de Madame Louise, acompañado por toda su comitiva de sirvientes. Aquella noche deshonró no solo a sí mismo, sino a cada persona que lo seguía. Fue sacado casi desnudo, con la camisa rasgada y el pecho sangrando por los arañazos que él mismo se había causado. Los rumores del príncipe bestial se esparcieron por la ciudad más rápido de lo que se secaban las manchas de su ropa. Las mujeres en las calles murmuraban: cualquiera que haya sido tocada por él, lleva la maldición a casa. Muchas luego se quejaron de una picazón insoportable, otras de llagas y erupciones ardientes. Y una mujer, según reportaron los periodistas de la época, no sobrevivió hasta el invierno, reducida a un esqueleto viviente. Pero Enrique casi parecía buscar la inmundicia deliberadamente. Proclamaba: un rey nunca debe temer a la carne. Quien teme al cuerpo, teme a su propia autoridad. Poco le importaban el rango o la limpieza. Tras pasar la noche en una cama sucia, podía presentarse en el consejo matutino tal como estaba, con las sábanas aún calientes de su sueño, el cabello impregnado de vino y sudor, y manchas visibles en los brazos y el cuello. Si alguien se atrevía a notarlo, simplemente se reía en su cara. La pureza no es más que un disfraz. Mi suciedad es mi poder. Una mañana de primavera de 1589, el embajador inglés, Sir William Rosamond, fue convocado a hablar con Enrique sobre una posible alianza. Según escribió después en una carta, me recibió un hombre de ojos vacíos y la piel cubierta de llagas. Todo el encuentro estuvo impregnado por el hedor agrio del sudor. Al regresar a casa, mis sirvientes quemaron cada prenda que había llevado puesta, aterrados de contagiarse de algo.
Este episodio se convirtió en motivo de burla constante en la corte inglesa. El rey de España comentó en una carta: «La enfermedad de París es peor que la peste. Entra por la ingle y se apodera de la mente». En otras naciones, Francia fue rebautizada con sorna como el reino de la picazón. En Hungría, los cortesanos montaban pequeñas obras teatrales. Un actor con corona fingía rascarse con desesperación. Luego caía al suelo en una escena dramática y el público estallaba en carcajadas. Los periódicos italianos informaban: «El nuevo rey de Francia posee una cualidad extraordinaria. Se rasca más rápido de lo que firma decretos». Mientras tanto, Enrique, cubierto de piojos, no hacía el menor intento por ocultar lo que le estaba ocurriendo. Se retorcía en su cama, rechinaba los dientes y arrojaba las mantas para atrapar a los verdugos invisibles. Una de sus amantes recordó: «Me desperté en la noche. Él estaba sentado en el suelo, frotándose los pies contra la pared, susurrando que algo lo devoraba por dentro». Los sirvientes, incapaces de soportar el hedor, dormían dentro de armarios o huían del palacio por completo. Cuando llegaba el momento de cambiar las sábanas, trataban de no tocarlas con las manos desnudas y arrojaban las camisas empapadas directamente al fuego. El médico que examinó el cúmulo de pequeños parásitos marrones sobre la piel del rey guardó silencio durante un largo rato antes de murmurar: «Esto no es una enfermedad, es la maldición del deseo». Para mayo de 1589, cuando la picazón se volvió insoportable, Enrique comenzó a sufrir arrebatos súbitos de furia. Sin previo aviso, arrancaba pelucas de los cortesanos, arañaba los pechos de los sirvientes y gritaba que todos habían traído la peste hasta él. Las crónicas escribieron: «El rey se convirtió en una amenaza no solo para sí mismo, sino también para quienes lo rodeaban». La gente temía acercársele, temía incluso mirarlo a los ojos. Algunos cortesanos comenzaron a frotarse con ajo y ajenjo antes de presentarse ante él. Se creía que eso los protegería del mal. Pero el verdadero horror aún no había comenzado del todo. Por ese mismo tiempo, los chistes se propagaban por todo París. Enrique ama tanto al pueblo que ha adoptado todos sus peores hábitos. O, nuestro rey no solo tiene voluntad de hierro, sino también testículos de hierro, porque ningún parásito se atreve a tocarlos. Incluso los niños representaban escenas en las calles. El que pierda debe hacer de Enrique y rascarse todo el día. La picazón no le daba tregua. Se dormía cerca del amanecer y despertaba entre sábanas desgarradas y nuevas marcas rojas en la piel. Incluso su forma de caminar cambió. Comenzó a moverse con inseguridad, tironeando de la ropa constantemente, como si intentara esconderse de su propio cuerpo. Toda Francia comprendía que aquella aflicción no solo estaba devorando su carne, estaba destruyendo la propia idea de la dignidad real. Aún así, Enrique se negaba a ceder. En agosto de 1589, proclamó: «Soy rey. Soy más fuerte que cualquier dolor, cualquier suciedad, cualquier piojo». Pero todos comprendían que esas palabras pertenecían a un hombre que ya estaba siendo devorado por un ejército invisible. Un hombre que se había convertido en el símbolo de la humillación de toda una época. Para el verano de 1590, un año después de la coronación, la enfermedad ya no era una desgracia privada de Enrique IV. Se había convertido en el terror de toda la corte. Las primeras víctimas aparecieron entre sus damas de compañía más cercanas. Durante una reunión del 2 al 15 de junio en Nong-Niri, dos jóvenes comenzaron repentinamente a rascarse con violencia en medio del salón, hasta que una se desmayó
y los brazos de la otra quedaron cubiertos de sangre provocada por sus propias uñas. Un cronista escribió: «Desde que Enrique es rey, rascarse se ha vuelto pasatiempo de la corte». Pronto la aflicción alcanzó a los pajes. Luego, los pajes contagiaron a los ayuda de cámara. Y después, como un grotesco juego de susurros medieval, la plaga se deslizó por toda la casa real. Para julio de 1590 no quedaba ni una sola persona sin afectar. Trozos de tela, mechones de cabello arrancado e incluso manchas de sangre cubrían el suelo de la sala del trono. Los sirvientes cargaban cuencos con agua y vinagre para enjuagarse las manos y limpiar la sangre, pero la picazón solo empeoraba. El pánico se apoderó incluso de los más firmes. Los cortesanos comenzaron a llevar placas de metal y acolchados de cuero bajo sus ropas, con la esperanza de protegerse. Las mujeres se colocaban capas de vendajes bajo los vestidos. Los hombres rellenaban sus túnicas con almohadillas de fieltro y se frotaban la piel con agua salada y ajo. Nada ayudaba. El tormento se propagaba como fuego, sin respetar rango ni estatus. Pronto comenzaron a circular rumores sobre inspecciones reales masivas. Para el 20 de julio de 1590, largas filas de sirvientes, damas y oficiales se formaban 2 veces al día en el palacio para ser examinados por los médicos reales. Los doctores revisaban la piel de los muslos, los vientres y las ingles. El más mínimo enrojecimiento significaba aislamiento inmediato. Estas vergonzosas rutinas se convirtieron en una forma de tortura. Muchos lloraban, escondían sus erupciones o confiaban en amuletos y oraciones en susurros. La aflicción no se propagaba solo por el contacto directo, sino también a través de sábanas, ropas y muebles. Las habitaciones se ventilaban 10 veces al día, las paredes se cubrían con telas nuevas y los muebles viejos se arrojaban a la hoguera del patio. Un día, una dama de la corte que apareció con marcas sospechosas en la piel fue expulsada del palacio de inmediato, y toda su familia fue enviada al exilio en el campo. Este incidente desató una nueva ola de terror. Ahora todos temían convertirse en la próxima víctima. La risa desapareció por completo. Susurros escalofriantes serpenteaban por los pasillos. Un sirviente se había arrancado la piel de la espalda durante la noche. Una doncella se desmayó después de bañarse en vinagre. Un guardia del palacio huyó, abandonando por completo su armadura. Afirmó que era la única manera de evitar rascarse hasta morir. Pero los casos más inquietantes eran los lejanos. Se decía que tras estrechar la mano del rey, el embajador austríaco pronto había brotado en un sarpullido y acusaba a Francia de esparcir la peste del mismísimo demonio. En Inglaterra, para agosto de 1590, se decía en la corte: «Los franceses gobiernan ahora con sarna bajo la corona». Londres se inundó de caricaturas y chismes. Rey Lao, la disputa bajo la capa, el trono que pica. Los cortesanos quemaban panfletos, se acusaban unos a otros y temían incluso estrechar una mano. La corte real se convirtió en una fortaleza sitiada, un lugar donde cualquier gesto descuidado podía terminar en desgracia o en exilio. A finales del verano, la enfermedad había viajado mucho más allá de los muros del palacio. Los sirvientes que huían a sus casas llevaban la infección de vuelta a sus familias. Surgió una nueva expresión en las tabernas y en las calles parisinas: la costra de Enrique. El miedo paralizó a la nación. La gente se encerraba en casa, quemaba sus prendas, maldecía a la familia real y esperaba el final inevitable. Porque si el propio rey estaba indefenso, nadie podía esperar sobrevivir. Llegó el invierno de 1590.
El desorden reinaba en las estancias reales. Las puertas se cerraban de golpe sin parar, desde el amanecer hasta el anochecer. Los sirvientes corrían por los pasillos con cubos y palanganas, y los médicos reales transportaban sacos de hierbas, ungüentos, frascos y montones de telas sucias. Enrique IV ya no toleraba a nadie, ni siquiera su propio reflejo. Cada noche rezo para despertar limpio, y cada mañana abro los ojos cubierto de sangre y suciedad. Susurraba a sus allegados, despojado de toda compostura real. Pero este era solo el primer círculo del tormento. Con cada día que pasaba, se volvía más irritable, más paranoico y más exigente. Quien entrara en su cámara corría el riesgo de ser insultado o escupido, especialmente si no traía algo nuevo para calmar la picazón infernal. En enero de 1591, la corte quedó atónita cuando Enrique lanzó un jarro de plata a la cabeza de un médico por sugerir frotarle el cuerpo con una mezcla de sal y vinagre. «Si vuelves a decirme que me embadurne con eso, te lo embadurnaré yo mismo», gritó Enrique, estrellando la jarra contra el suelo. Los doctores, ya aterrados, se le acercaban como si caminaran hacia una ejecución. Los tratamientos descendieron a la pura locura. Los médicos aconsejaban untar mercurio sobre la piel, verter brebajes de ajo y ajenjo en los oídos, e incluso, en una ocasión, envolver todo el cuerpo del rey en paños húmedas para intentar sofocar la irritación. Enrique permaneció 2 horas envuelto como un cerdo hervido, y cuando retiraron los paños, gritó con tal violencia que los cristales de las ventanas temblaron. También existían métodos científicos, ventosas de aire caliente y monedas al rojo vivo para cauterizar las úlceras. En muchos lugares, estos tratamientos provocaban quemaduras y la picazón solo empeoraba. Un día llegó a la corte un charlatán de Burdeos que afirmaba que toda la maldición podía expulsarse con vapores de vino. Ordenó construir un enorme barril, lo llenó de vino tinto humeante, añadió azufre y ordenó al rey que subiera dentro. En su desesperación, Enrique aceptó. Media hora después salió disparado del barril, desnudo como un recién nacido, chamuscado y empapado en vino ante todos los sirvientes, y salió corriendo a gritos hacia la ventana más cercana. Durante una semana entera, la corte no habló de otra cosa que del rey, que casi se incineró, intentando expulsar al demonio. Las noches eran lo más insoportable. Enrique vagaba sin dormir, recorriendo la habitación, llamando a los médicos, sollozando que algo lo devoraba vivo. Un día de febrero de 1591, los cortesanos lo vieron golpearse la cabeza contra una pared durante casi 1 hora, exigiendo un cuchillo para arrancarse la picazón. Los sirvientes juraban haberlo oído murmurar: «Quemadme si no queréis verme pudrirme en vida». La esposa del rey, María, sufrió más que nadie. Estaba atormentada por el miedo y la vergüenza, pero intentaba mantener la compostura. Se susurraba que algo sobrenatural ocurría en su dormitorio. La escena más extraña y absurda tuvo lugar cuando María, agotada por los gritos de su esposo, decidió devolverlo a la realidad por su cuenta. En la noche del 16 de febrero de 1591, sacudió a Enrique para despertarlo y le vació encima un cubo de agua helada. Después, gritando: «¡Deja de rascarte y compórtate como un hombre!», le lanzó un orinal. Enrique dio un salto, respirando entrecortado por el frío, recorrió la habitación maldiciendo y luego salió corriendo desnudo al pasillo, donde se topó con 2 damas de compañía. Ellas huyeron dando alaridos, pero María permaneció en su cámara durante 2 días, diciendo a todos que estaba enseñándole disciplina real a su esposo. Tras aquella noche infame,
se extendió un dicho popular: la esposa de Enrique es más fuerte que cualquier ungüento. Cura como el agua hirviendo. Los médicos bromeaban entre sí. La picazón del rey es más feroz que la guerra, y solo puede curarse con terror y una mujer furiosa. Uno de ellos incluso escribió: es mejor perder un brazo que intentar curar a este rey, no porque su enfermedad sea incurable, sino porque te volverá loco mucho antes de que puedas ayudarlo. Para la primavera de 1591, ni siquiera los compañeros más antiguos de Enrique tenían ya permitido verlo. Se le consideraba tanto un peligro para la salud como un lunático. Ordenó colocar cubos de ajo por toda su cámara, cubrió su cama con cenizas y obligó a un monje de la corte a realizar un exorcismo completo en su habitación, con gritos, incienso y agua bendita salpicada en cada pared. No sirvió de nada, y cualquier esperanza final que quedaba empezaba a desvanecerse. Toda la corte estaba ya consumida por rumores sobre nuevos remedios, nuevos arrebatos de Enrique y sus gritos insoportables. Cada día se hundía más en el caos, y el rey murmuraba cada vez con mayor frecuencia: me devoran desde dentro, y pronto no quedará nada de mí. La mañana del 4 de abril de 1591 comenzó con un silencio extraño e innatural. Tras varias noches sin dormir, después de alaridos, ataques y alucinaciones sin fin, Enrique apareció de repente extrañamente calmado. No gritaba, no se agitaba, no llamaba a los médicos. Incluso permitió que un cortesano le entregara una camisa limpia. Los sirvientes se cruzaban miradas. Tal vez esté mejorando, anotó el médico en su diario. El estado del rey parece más estable, su piel se ve más clara y sus movimientos se han vuelto más controlados. Pero nadie comprendía que aquello era solo la calma antes de la tormenta, como si su cuerpo hubiese reunido los últimos fragmentos de fuerza antes de lanzarse al tormento final. Lo peor apenas comenzaba. Al mediodía, Enrique empezó a quejarse de que no sentía las piernas. Se sentó en la cama, frotándose las rodillas con ambas manos, murmurando: están ahí, están esperando. La piel de sus muslos había adquirido un tono gris opaco, y las zonas que había rascado durante meses parecían muertas. Los médicos culparon a un colapso nervioso, pero temblaban de miedo. Ninguno había visto jamás algo parecido. A las 2 de la tarde, su estado cambió bruscamente. Los sirvientes escucharon de repente un grito del rey, no de dolor, sino de puro terror. Se agarró el estómago y dijo: «Está caliente ahí». Se han reunido en un grupo. Se puso de pie, dio un paso y se desplomó en el suelo. Su cuerpo temblaba, los dedos se movían en espasmos y una mueca de horror se extendía por su rostro. Golpeó el suelo con el puño y se arrastró hacia la pared, como intentando huir de su propia carne. Los médicos corrieron hacia la habitación. Uno intentó levantarlo, otro trató de examinarle la piel, pero Enrique se apartó de sus manos como si quemaran. «¡No los toquen! ¡Se mueven!», gritaba, lanzando golpes al aire vacío. Su respiración se volvió entrecortada, los labios perdieron todo color y sus ojos giraban por la habitación como si viera criaturas invisibles. A las 4 ardía en fiebre. Su cuerpo se desplomaba, alternando entre un calor insoportable y un frío que calaba los huesos. Perdía el conocimiento por segundos, despertando cada vez con un grito, desesperado por arrancarse la ropa. «¡Suben! ¡Suben más!», jadeaba. Ningún cortesano se atrevía ya a acercarse. Los monjes permanecían en la puerta, rezando en voz baja. Los médicos se retorcían las manos, debatiendo cuál de ellos debía arriesgarse a tocarlo, pero el miedo los paralizaba a todos. Para las 5 de la tarde,
La piel de su pecho estaba cubierta de manchas rojas que se oscurecían a la vista. Respiraba con jadeos agudos y frenéticos, como si el propio aire le cortara por dentro. Intentó alzar los brazos, pero no le respondieron. «¡Suben! ¡Todo el camino!», susurró, obligándose a sentarse con gran esfuerzo. Y entonces llegó el momento más espantoso de todos. Enrique convulsionó como un hombre alcanzado por un rayo. Clavó la mirada en un médico y siseó. «Están dentro del calor, en el calor de la piel. Se están alimentando». De pronto soltó un rugido tan intenso que a todos se les erizó la piel. Comenzó a temblar violentamente. Los dientes castañeaban. Los dedos se encogían en espasmos. Se arañó el pecho con tal furia que los sirvientes corrieron a sujetarle los brazos. Pero él seguía rascando el aire vacío, impulsando su cuerpo hacia adelante, como si intentara escapar de su propia carne. Para las 6 en punto, el rey se balanceaba al borde de la locura. Caía hacia atrás, se incorporaba de golpe, volvía a desplomarse, balbuceaba incoherencias, luego hablaba con una claridad perfecta. «Puedo sentirlos masticando», y rompía en llanto. Nadie lo había visto llorar nunca. A las 6:40 aulló. No fue un grito, fue el lamento de una bestia moribunda. Un sonido de terror absoluto, crudo y sin filtro. Golpeaba el suelo y su pecho con las manos. Se arañaba la garganta como si pudiera arrancar la picazón. Los médicos intentaban contenerlo, pero se agitaba con tal violencia que 2 de ellos cayeron al suelo. A las 7:10 quedó en silencio, por un instante, como si la vida finalmente lo hubiese abandonado. Los sirvientes suspiraron aliviados, solo para darse cuenta de que no era el final. Los ojos de Enrique se abrieron de golpe y empezó a jadear. Su pecho se alzaba, pero no entraba aire. Los labios se oscurecieron. Las manos se agarraban frenéticamente al cuello. Los ojos se abrieron por completo, llenos de un terror tan puro que congeló la habitación. Era la mirada de un hombre que comprendía que el final ya estaba dentro de él, no fuera. Los últimos 10 minutos fueron un puro suplicio. Pateó la pared. Intentó gritar, pero solo le salió un rugido ronco. Una y otra vez repetía: «Están dentro, están dentro», como si fuese una plegaria. Se golpeó la cabeza contra la pared. Cayó, intentó levantarse y volvió a colapsar. A las 7:23 de la noche, su cuerpo quedó inmóvil. Solo sus dedos se movieron un poco, como si intentaran rascarse una última vez. La cámara quedó congelada. El silencio era sofocante, solo interrumpido por un sollozo junto a la puerta. Los médicos dudaron en acercarse. Los monjes retrocedieron y se persignaron. Solo varios minutos después, el médico principal se atrevió a tocarle la mano. Fría, húmeda y anormalmente liviana. Registraron las crónicas. El 4 de abril de 1591 murió el rey Enrique IV, privado de fuerza, de razón y de aliento. Y como susurraban los sirvientes, lo devoraron, y nadie lo puso en duda. Su cuerpo fue sacado por una salida trasera. La cama se quemó, la habitación fue sellada, y a la mañana siguiente, París ya murmuraba: «Al rey lo mataron aquellos a quienes él mismo trajo al palacio». Así terminó la vida del rey, devorado por los piojos púbicos.